igual desde hoy en adelante intentaremos subir nuevo contenido otra vez. No solamente de Kenpo Karate, sino que de artes marciales en general y el tema que no me compete, la defensa personal. Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste, regacho. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Oh, shit. Here we go again. Bueno, y luego de casi de 1000 años de no subir video, ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! esta vez traigo un tema bastante particular que tiende a confundir a algunos kenpoístas, sobre todo a los más estáticos. Y me refiero a un concepto en Kenpo que permite hacer algunos cambios en las técnicas para que sean más cómodos para el ejecutante o para que se puedan adaptar a ciertas acciones. Este concepto se le conoce en Kenpo como Equation Fórmula o fórmula de ecuación. Y vamos a hablarte muy profundamente de ello. Y es por esto mismo que, como tiende a ser bastante difícil de comprender para algunos casos, te vamos a explicar en fácil de qué mierda es la Equation Fórmula. Equation Fórmula o fórmula de ecuación es una fórmula especial que uno puede seguir para desarrollar patrones de lucha específicos, prácticos y lógicos. La fórmula te permite una base más definitiva para negociar tus acciones alternas. Se lee de la siguiente manera: para cualquier movimiento base dado, ya sea un solo movimiento o una serie de movimientos, tú puedes realizar lo siguiente. What the fuck? Explícalo de una maldita vez, no seas payaso. ¿A quién demonios viene? Número 1. Prefijar. Añadir uno o más movimientos antes de él. Para ser más claros, el prefix es agregar un movimiento antes de la técnica base o movimiento base como tal. Por ejemplo, si tú practicas una técnica como Delayed Sword y antes de la técnica que está escrita en el programa, tú haces un movimiento, por ejemplo, para aturdir, para despistar, etc., se puede decir que se aplica un prefix o un prefijo. Insisto, prefix es antes de la técnica base. Número 2. Agregar. Añadir uno o más movimientos después de él. Y como puedes asumir, muy por el contrario del prefix, el sufix o sufijar es agregar un movimiento después de la técnica base. O sea, tienes tu técnica base como tal. Por ejemplo, volvamos a ocupar Delayed Sword y al final de Delayed Sword, cuando terminas con un golpe, por si acaso le agregas un puñetazo a la cara, le agregas un codazo, etc. Esto significa que tú tienes técnica base y después el sufix. Número 3. Insertar. Añadir un movimiento simultáneo a una ya establecida secuencia de acción. El insert o insertar puede ser un poquito más difícil de comprender que los anteriores, ya que esto significa que tú tienes que agregar un movimiento simultáneamente a uno que ya está establecido. Por ejemplo, en el mismo Delayed Sword que estamos ocupando como ejemplo, si tú pegas el último golpe de espada al final, al mismo tiempo tendrías que agregar otro movimiento extra, ¿ya? Esto no es ni después ni antes de un movimiento base, ¿de acuerdo? El golpe de espada, tú agregas al mismo tiempo un movimiento extra para que este se pueda considerar un insert. Si entiendes el concepto del chequeo,
o todas sus variantes, puedes entender un poquito más el insertar, ya que a veces no solamente va anexado a hacer un golpe simultáneo de otro golpe, sino que también tú puedes insertar un bloqueo posicional o chequear al adversario para evitar cualquier acción en contra, ¿de acuerdo? Siempre y cuando se realice al mismo tiempo de la acción a la cual tú estás insertándole el movimiento. Número 4. Reconfigurar. Cambiar la secuencia de movimientos. El reconfigurar es mucho más sencillo de entender. Tú tienes los movimientos de una técnica divididos en grupos de movimiento. Por ejemplo, grupo de movimientos 1, grupo de movimientos 2, grupo de movimientos 3 en Delayed Sword, en el cual tú bloqueas 1, pateas 2, golpeas 3. ¿Qué pasa si tú haces el 3, 2, 1 o haces 2, 1, 3? El reconfigurar permite cambiar los grupos de movimiento dependiendo de la necesidad del momento. Puedes partir golpeando un Sword al cuello y terminar con una patada, por ejemplo, aunque suene extraño, o después del bloqueo puedes golpear el Sword al cuello y patear al final. Reconfigurar permite que tú vayas cambiando la técnica o el orden de la técnica a como tú lo necesites. Si más bien en el ejemplo de Delayed Sword que di, que partes golpeando, por ejemplo, no es muy buena idea, pero esto es lo que te permite hacer el reconfigurar una técnica. Número 5. Alterar. Puede alterarse el arma, el blanco o ambos, arma y blanco. Alterar significa que tú cambias ciertas cosas, como habíamos dicho anteriormente. Puede ser el arma, puede ser el blanco, puede ser ambas cosas. Si más bien ocupemos Delayed Sword, el último movimiento es un Sword al cuello, puedes alterar el blanco y ese Sword, por ejemplo, pegarlo en el oído. O por ejemplo, la patada que va a la zona inguinal en la primera técnica, puedes patear al estómago, ¿de acuerdo? Puedes alterar el blanco y el arma. Hagamos un ejemplo. En Delayed Sword, en vez de ocupar el golpe de espada al final, puedes transformarlo en un golpe de martillo, ¿de acuerdo? Lo que te permite alterar el blanco o el arma es simplemente hacer cambios en cómo se ejecuta la acción en ese tiempo en específico. Número 6. Ajustar. Puede cambiarse el rango, el ángulo de ejecución, el cual afecta a la sustentación y al peso, o ambos, el rango y el ángulo de ejecución. Sobre el apartado de ajustar, podemos ser un poquito más específicos en ciertas cosas. Acá tú puedes ajustar el rango, por ejemplo, puedes ajustar el ángulo de ejecución o ambas cosas, como lo habíamos dicho. Esto significa que si un ángulo no te es óptimo para ejecutar tu técnica, tú puedes moverte un poquito más hacia la izquierda, un poquito más a la derecha, alejarte un poquito más o acercarte un poquito más para que esta técnica sea cómoda para ti, ¿de acuerdo? Es ocupar el mismo principio pero con cambios distintos, ¿de acuerdo? No es cambiar todo el grupo de movimientos, sino que hacer unos pequeños ajustes, como dice la palabra. Si necesitas estar más cerca, te acercas. Si necesitas estar más lejos, te alejas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si en la misma Delayed Sword no alcanzo a golpear el golpe de espada, trato de hacerlo más cerca posible para que a mí me quede más cómodo golpear ese golpe, ¿ya? De eso se trata de ajustar, que es simplemente cambiar una ínfima parte de ese grupo de movimientos en el cual estamos trabajando. Número 7. Regular. Puede ser la velocidad, la fuerza, ambos, velocidad y fuerza, o la velocidad y el objetivo. Regular puede ser muy parecido a ajustar y se puede llegar a confundir, pero esta vez vamos a regular, por ejemplo, la fuerza o la velocidad de un movimiento que yo voy a hacer. Una idea, en el mismo Delayed Sword puedo pegar un golpe de espada percutante con un poquito menos de fuerza, o puedo pegar un golpe de espada arrasante para que este haga más daño. Yo puedo ajustar ese tipo de movimientos dependiendo de la necesidad que me pida la técnica. Es un poquito confuso explicar, pero es muy fácil cuando tú lo haces de forma aplicativa. Número 8. Borrar. Excluir un movimiento o movimientos de la secuencia. Y borrar es muy sencillo, es simplemente sacar un grupo de movimientos correspondiente a una técnica. Por ejemplo, Delayed Sword nuevamente. Tenemos el bloqueo principal, la patada a la zona inguinal y terminamos con un golpe de espada. Si vemos que no es necesario el golpe de espada porque la patada inguinal fue suficiente, simplemente excluimos ese grupo de movimientos en el cual entra el golpe de espada.
Borrar es sacar un grupo de la ecuación como tal. Hay técnicas que a mí me complican en su ejecución, como es Lonky Mono, que es una técnica que me complica mucho su ejecución. ¿Por qué? En estos casos también yo quiero trabajar en mejoramiento de técnica, añadiéndole cosas, prefijos, sufijos, insertando cosas. Y en este caso, Lonky Mono, que la técnica va a hacer esto, ¡hop! ¡Pum! Hay un problema, que cuando yo doy el paso atrás, estoy proyectando a la persona, estoy ocupando mis dos puntos de apoyo, estoy dándole apoyo a la persona para que me pueda dar un golpe. Le añadí un prefixo, un prefijo, que es un dedo al ojo, antes de entrar. Eso hace que se estire antes el codo, limito el golpe que pueda venir antes, por ejemplo, ¡hop! Y aquí recién continúo. Acá alteré un curso, que significa que la técnica original enseña a golpear a la zona del abdomen, pero ¿para qué golpear el abdomen? Porque tengo acceso a zona inguinal. Con el monkey hand golpeo zona inguinal y después continúo directamente. ¿Qué es lo que pasa? En casos como Juanito, que son robustos y resistentes, si voy a hacerle eso, con mucha fuerza que yo le haga, no lo voy a doblar. En este caso, arriba, ¡pum! El grandote no alcanza esa zona, yo que soy chico, pero sí alcanzo a golpear abajo con un monkey hand. Lo mismo, ¡pum! Y general. Bueno, espero que les haya gustado el video e intenté explicarme lo mejor posible. Si más bien la Equation Fórmula abarca mucho más temas, es mucho más amplio de lo que acabo de decir, es por lo menos un puntapié inicial para hablar sobre este tema en específico. Más adelante voy a intentar especificar en cada uno de los puntos para expandir un poquito más las cosas que te estoy diciendo. Así que eso. Esperamos volver otra vez, nuevamente, a subir videos constantemente, ya que ahora tengo un poquito más de tiempo, aunque siempre lamentablemente lo digo, pero sí, ahora sí tengo un poquito más de tiempo y tengo mucho más ordenada mi agenda para hacer este tipo de cosas. Así que eso, los vimos.